más complejo conforme crecemos es seguir aceptando espacios en los que abiertamente seamos ignorantes. Es decir, nos resulta muy sencillo asumir que porque vamos creciendo hemos de ser expertos en algo y nos sentimos muy cómodos cuando somos los expertos en algo. Pero estoy convencido que el que hoy tiene la capacidad de ganar es el que descubre nuevos niveles donde vuelves a ser ignorante. Hola, espero te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida a este segundo episodio de Acá Entre Nos, esta nueva sección en donde disfruto tener pláticas con personas de distintas industrias que nos dan una probada de su forma de pensar y nos comparten un poco de su mentalidad, a la vez que aprendemos y reflexionamos a través de su propia experiencia. En esta ocasión tuve el honor de platicar con Mauricio Cabrera, conocido también como Maca. Él tiene más de 18 años en la industria de los medios y ha logrado posicionarse a través de una narrativa única. Y bueno, no quiero crearte spoilers, así que dejemos que él se presente durante el episodio. Espero disfrutes esta plática tanto como yo. Vamos de lleno al episodio. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Acá Entre Nos, esta nueva sección en la que me aviento a entrevistar a grandes mentes de todas las industrias, a platicar de cómo han quitado este piloto automático, sus experiencias y que nos compartan un poquito de su mundo y lo que está pasando por su mente. En esta ocasión estoy platicando con Mauricio Cabrera. Mauricio Cabrera es un storyteller mexicano, creador de Juan Fútbol, Tiki-Taka, Petips y Storybaker. Y bueno, ¿quién mejor para presentarte? Sé que él mismo, así que Maca, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí a mi lado virtual, vaya. Y bueno, ahora sí que te dejo presentarte, platícanos, ¿quién es Maca, quién es Mauricio Cabrera y cuál es una palabra que te describiría? Hola Sofía, la verdad es que muy contento de estar en este espacio, de haberte conocido a través de Clubhouse. Diría sin duda que eres de las personas más interesantes con las que he podido coincidir en esta red social que tanta curiosidad nos ha generado a tantos y que hoy representa un furor. Mira, respecto a quién soy o qué hago, la verdad es que siempre resulta para mí un tanto complejo porque en estricto sentido yo diría periodista o storyteller, pero cuando nosotros analizamos ya esos conceptos y seguro te pasa, la realidad es que es muy amplio. Si algo ha terminado ocurriendo es que la creación de contenido se ha convertido, sí, en lo que nosotros como personas queremos, pero también en lo que muchas veces la audiencia termina esperando de ti, que tú no tenías visualizada como una avenida de negocio. Entonces es un ir y venir entre los propósitos que tú tienes, lo que puedes servir y las necesidades que tú descubres en tu audiencia, que ella misma te expresa, que no necesariamente tenías contempladas al momento de estar haciendo lo que decidiste hacer. Y en ese sentido yo te diría, pues soy un periodista de formación que disfruta mucho contar historias, que disfruta mucho la especialización en distintos nichos y que disfruta mucho el cambio, para bien y para mal. Es decir, soy de esas personas que no se pueden estar quietas, que eso es muy positivo, pero también es cierto que muchas veces puede ser destructivo si tú no eres capaz de darle rumbo a ese cambio constante, a esa exploración constante, porque puedes correr el riesgo de ya hice esto a medias y me paso a esto otro y me paso a esto otro, porque claramente no tenemos capacidad de demora. Entonces te diría, para resumir, lo que soy un emprendedor de los medios de comunicación, entendiendo ya los medios de comunicación como algo muy abstracto, donde un medio de comunicación somos tú, o eres tú, o soy yo, personas que podemos comunicar, que creamos contenido, que impactamos con una audiencia, y también, pues, un creador de medios de comunicación en toda forma, de 20 personas, de 50 personas que pueden impactar a una audiencia. Y a partir de ese interés por crear contenido, a partir de ese interés por poder dar un mensaje a una comunidad y escuchar a esa comunidad, pues es que detonan cualquier cantidad de ejercicios que hago hoy en día. Me encanta esa palabra que usas de comunidad, totalmente yo di contigo. Bueno, conectamos más a través de Clubhouse, esta nueva red social que ha causado furor. Y la verdad es que el escucharte ahí, dije, wow, o sea, tengo que animarme, tengo que lanzarme, te tengo que decir que eres mi segundo invitado en esta sección, entonces yo me siento súper honrada de que hayas dicho que sí, me siento encantada de tener esta plática. Y quiero platicar un poquito más de esta parte
tú mencionas mucho de los procesos, de toda la comunicación. ¿Hubo algún piloto automático que detectas, por ejemplo, tú bien no sé a qué se dedique tu familia, tu papá, que tú hayas dicho, ¿sabes qué? Yo encontré mi camino es comunicar de esta manera. Tú hablas de una narrativa auténtica, que eso es lo que me encanta en todos los proyectos que has tocado y ahorita, por ejemplo, con Storybaker. Entonces, ¿hay algo que detectaras que dijiste, yo encuentro aquí mi mensaje, quiero crear estas comunidades o tocar más bien estas comunidades a través de mi narrativa auténtica? Mira, ¿cómo decirlo? Hay una parte que yo podría romantizar, de decir, a mí me interesa trascender con una audiencia y a partir de eso es que siempre busco ponerle mi sello. Pero también hay otra verdad y creo que esa otra verdad es la que mejor cuenta la historia. A ver, como hijo único que no conoció a su papá, que su mamá se murió joven, la verdad es que creo que en cierto modo el pasado termina siendo una incógnita. Y entonces, al no tener mucha referencia del pasado, tuve que en algún punto yo decidir desde muy joven qué era lo que quería. Y la verdad es que tuve siempre claras dos pasiones. Una, mi pasión, mi afición por el deporte, que fue durante los primeros años de mi vida el motor profesional, y después mi interés por los medios de comunicación en toda forma, es decir, y justo en un podcast reciente me lo preguntaban, a ver, por fortuna siempre tuve claro que quería estar vinculado a los medios de comunicación, era un geek en ese sentido porque me veías desde niño pidiéndole a mi mamá que me comprara 3 periódicos, todos deportivos en aquel momento, La Afición, Esto y Ovaciones, y mucho era porque me movía lo que se decía en las mesas de análisis de José Ramón Fernández, primero en la parte de deportes, y ya después me movía mucho lo que terminaba ocurriendo en las grandes coberturas, sobre todo cuando aparecen conceptos como Noticieros Televisa y Fuerza Informativa Azteca, que era verdaderamente una batalla, y a partir de eso es cuando empiezo a decir, a ver, a mí lo que me apasiona sería hacerme de un nombre en la industria de los medios de comunicación. Las maneras han ido cambiando. Primero lo visualicé desde el lado del periodismo deportivo, después en algún punto cuando ya sentí cierto tedio respecto a estar siempre informando sobre lo mismo, con algunas polémicas prefabricadas, es que decido trasladarme a algo de nicho. Ese nicho ahora es el de la industria de los medios de comunicación y te diría que más allá de la industria de los medios de comunicación es la del contenido. Es la del contenido en términos de decir, pues a ver, una pieza puede servir para dar a conocer una noticia que cada vez tiene una utilidad más limitada, salvo los grandes reporteros que se dedican a estar descubriendo cuestiones del narcotráfico o corrupción. Pero vamos, que en términos generales, hoy dar una noticia tiene muchas complicaciones en términos de negocio. Y después está la otra, que es poder agregar valor a los lectores desde un nicho, que si lo pensamos es algo que en el modelo tradicional de los medios de comunicación ya no está tan inscrito. Es decir, hoy hay muchos medios de comunicación cuyo propósito, válido a final de cuentas, es hacer dinero porque son un negocio, y por el otro lado estamos nosotros más como creadores de contenido independientes que por lo general partimos de, ok, nos gusta lo que hacemos, queremos informar, queremos agregar valor y claro, de paso que se pueda convertir en negocio. Entonces digamos que mucho ese momento de decir, voy a dejar el piloto automático, voy a dejar esta idea que era yo decidí ser periodista, viene de una inquietud por poder gestionar mi propia audiencia, por poder trabajar bajo mis métodos, bajo mis caminos y elecciones y por poder monetizar a través de las vías con las que yo me pueda sentir cómodo o que estén en descubrimiento constante, que muchas veces en un medio de comunicación no te permiten, porque no atiende únicamente a tu posibilidad de superarte, sino a una serie de costos instalados que ya hay en las organizaciones para bien y para mal. Muy bien. No, yo podría quedarme aquí escuchándote y platicando durante horas. Y hiciste un artículo, escribiste un artículo sobre las pymes, los pequeños y medianos medios, y ahorita comentabas también de que ya eres un creador independiente. ¿Cómo ves tú esta industria? ¿Cómo se ha movido en cuanto a
¿qué tanta importancia o qué tanto valor se le está dando a estas pymes o a estos creadores independientes que están haciendo? Y ahorita, por ejemplo, yo que soy colega podcaster, soy independiente, tenemos contacto con muchas personas independientes y realmente siento yo que hay una separación entre medios. ¿Tú los ves como, tú ves esa separación necesaria o realmente lo ves como que podemos trabajar juntos, somos competencia o cómo ves esta parte? Mira, a mí me parece que cuando hablas de crear contenido, todos somos hasta cierto punto competencia, pero eso no significa que no debamos colaborar. Digamos, entre creadores de contenido independientes, el valor que yo identifico es que hay intersecciones que compartir que no necesariamente pisan al otro. Es decir, en el ecosistema de este producto que estás generando, como de tu podcast y demás, seguramente hay cierta afinidad entre aquello de lo que tú hablas, por ejemplo, emprendimiento, y de lo que yo puedo hablar. Pero también en nuestro discurso habrá la granularidad necesaria, la diferenciación necesaria para que haya gente que encuentre el por qué, aunque hablemos de emprendimiento los dos, en algún punto puedan escuchar a los dos sin sentir que se está repitiendo la propuesta de valor que le estamos dando. Y lo que yo percibo es que los medios de comunicación más tradicionales, Forbes, por ejemplo, que en el caso de negocios es bastante tangible el valor que puede ofrecer un medio de comunicación. Lo que termina ocurriendo es esas marcas legacy, donde también podría estar un Bloomberg, pueden ofrecer terrenos comunes para fungir como una especie de network, donde en algún punto digan, a ver, yo quiero tejer una red de gente con capacidades para relatar historias de emprendimiento y de nuevos negocios. Bueno, en ese ecosistema es posible que cupiera Sofía, es posible que cupiera Maca, es posible que cupiera Pancho Mendiola y demás. ¿Por qué? Porque esas tres personas me pueden cubrir un tema de emprendimiento, me pueden cubrir un tema de e-commerce, me pueden cubrir un tema de content marketing. La suma de cada uno de nosotros como creadores de contenido independientes se convierten en una vertical muy poderosa si tú, por ejemplo, quieres construir el medio de nueva generación de negocios. Eso va a ser difícil que lo pueda hacer una sola persona. Necesitas una gran cantidad de especialistas para poder decir, estoy cubriendo todas las aristas. Lo que sí cambia es el rol del medio de comunicación, que antes era el importante porque era básicamente el que generaba 100, 200, 300 piezas y los periodistas trabajaban para esa firma. Ahora lo que veo que va a ocurrir es que el medio es más un concentrador de talentos individuales que juntos hacen un gran network, que si lo recuerdas incluso cuando Sergio Domínguez de Acast estuvo en una serie de rooms en Clubhouse, él hablaba de cómo lo que le interesaba era juntar a una serie de creadores de contenido para entonces ir y decirle a una marca, oye, yo tengo la categoría de negocios muy bien cubierta a través de, por ejemplo, 35 creadores de contenido. Y entonces Acast ahí podría encontrar una manera de monetizar a estos creadores bajo un paraguas llamado vertical de negocios, solo por citar un ejemplo. Entonces, yo siempre hablo de que la sociedad, en términos generales, es como un acordeón que se abre y se cierra. En estos momentos nos estamos abriendo, en estos momentos es cada uno de nosotros estamos gestionando y construyendo nuestra audiencia, pero también por cuestiones de monetización, por cuestiones de esfuerzo comercial, tiene mucho sentido que de a poco nos vayamos juntando sin perder nuestra independencia, pero para que la suma de nuestras audiencias sea atractiva para una marca y entonces todos podamos monetizar en mayor o menor medida, según por supuesto lo que terminemos aportando a esa mezcla. Al final de cuentas somos una network, todos estamos conectados y como tú dices, somos competencias, sí, pero pues también complementamos, ¿no? El chiste es crear esta diversidad. Esta parte de la sociedad es un acordeón. Bueno, estuve en mi research de que quedé fascinada con todas las entrevistas, todo lo que haces. Vi que mencionas que ves la vida como un videojuego, ¿no? En el que vas desbloqueando estos niveles. Ahorita comentas que eres un geek. Yo la verdad es que también me considero super geek. Digo,
Ahí por si no se habían enterado, pues sí, soy hasta gamer ahí y hablando de Twitch ahorita fuera del aire contigo, Maca. Platícame esta visión de cómo que la vida es un videojuego, por qué lo ves como que vamos destrabando niveles, qué hay detrás de esta visión. Mira, es que yo primero soy bastante gamer en términos de la construcción de productos, en términos de la curiosidad que me genera el cómo te puede enganchar una historia a partir de la búsqueda de interacción. Y cuando tú lo analizas, adoptar una filosofía o una visión gamer de la vida habilita el que te atrevas a cosas que si lo ves de otra manera no vas a poder concretar. ¿A qué me refiero? A que si tú gamificas esos procesos en los que eres ignorante, porque digamos lo más complejo conforme crecemos es seguir aceptando espacios en los que abiertamente seamos ignorantes. Es decir, nos resulta muy sencillo asumir que porque vamos creciendo hemos de ser expertos en algo y nos sentimos muy cómodos cuando somos los expertos en algo. Pero estoy convencido que el que hoy tiene la capacidad de ganar es el que descubre nuevos niveles donde vuelves a ser ignorante. Es decir, cuando tú juegas Mario Bros, pues terminas dominando ciertos niveles y terminas pasándolos muy rápido y demás. Pero siempre llega un nivel que tú desconoces y entonces eres un ignorante de ese nivel hasta que pierdes 2 o 3 veces y entonces empiezas a automatizar y a hacerte experto en eso. Y muchas veces en la vida, cuando la queremos tomar muy en serio, no nos atrevemos a pasar por esos procesos de ignorancia, que lo único que se consigue cuando no somos capaces de pisar ese nivel, cuando decidimos no competir en esos niveles que desconocemos, pues es que nos quedamos siendo ignorantes. Y uno de los grandes desafíos que hoy tenemos como personas es cómo mantenernos vigentes en un ecosistema, en una industria, en una sociedad en la que no puedes parar de aprender, en la que no puedes parar de estar incorporando conocimientos. Y es ahí donde yo busco gamificar la vida, donde busco reconocer que habrá un juego en el que posiblemente ya sea alguien experimentado, pero también habrá juegos en los que yo sea de los más ignorantes y está bien que sea de los más ignorantes. Ya en el camino dejaré de ser ignorante porque todo pasa por atreverte a probar, que es al final lo que tú haces con un videojuego. Nunca en un videojuego dices, no, este nivel no lo voy a hacer. Y si eso pasara sería porque el videojuego está mal construido. Pero hay una serie de pasos didácticos, de estrategias desde el Tetrat mismo, que refiere a la tecnología, el arte, el diseño y la narrativa detrás de un videojuego, para que tú digas, claro, me gusta que me va llevando de a poco. Es muy didáctico el proceso en un videojuego, insisto. Si falla en ese abrazo de la novedad, es que no te está guiando bien, es que hay un error en la conceptualización de ese juego. Gamificar la vida. Eso está increíble porque es un concepto que a muchos nos cuesta. Nos tomamos tan en serio la vida que, como tú dices, en los niveles nos damos en la torre, por no decir otras palabras, y le calamos, le tratamos otra vez y no aprendemos que, bueno, igual, como tú dices, si Mario brincó un árbol y no era por ahí, pues ahora trata de brincar el muro u otro bloque o trata otro camino, ¿no? Y aquí te voy a tal cual hacer tu quote de saber estar, saber aprender y saber compartir. Tú también lo mencionas en tu contenido y quiero centrarme en esta parte de saber compartir porque yo veo mucho de esta gamificación que mencionas en Storybaker. Storybaker, para los que no la conocen, podría sonar como algo de alimentos, algo de cocina, para chefs, algo de restaurantes, y es un medio de comunicación, es una empresa dirigido hacia medios de comunicación, para conectar medios de comunicación, para que las personas se enteren de medios de comunicación. Tienes The Coffee Podcast, The Coffee Americano, Storybaker Academy, tienes tantas cosas, y el Muffin también, que es el newsletter. Entonces, en esta parte de compartir, ¿cómo llevas tú tu gamificación? ¿Lo pensaste así? Yo te veo, por ejemplo, en este proyecto que tú te sientes libre, así lo veo. Yo leo el de Muffin,
yo leo lo que publicas y digo, es una persona que contagia este conocimiento, estas ganas de compartir. ¿Así fue pensado siempre en la gamificación o fuiste experimentando y se dio y dijiste, aquí me quedo, aquí soy? ¿Cómo estuvo ese proceso? La verdad es que el nombre de Storybaker refiere a que para mí hay una gran semejanza entre el armado de una historia y el armado de un platillo. Si tú lo piensas, sí importan los ingredientes evidentemente tanto en la historia como en el platillo, pero también importa cómo los presentas. Puede estar muy bueno, pero si tiene un aspecto vomitivo, no lo vas a terminar disfrutando. Y muchas veces los periodistas olvidamos ese empaquetamiento, olvidamos esa narrativa para que termine impactando. Entonces, a partir de eso fue que tejí una semejanza, que hice una serie de analogías entre el proceso de cocina y el proceso de armado de una historia. Entonces, el motor de Storybaker es eso. Si tú me preguntas, ¿le volverías a poner solo The Coffee? Tal vez le pondría The Coffee Media para ser más obvio y demás, que es algo que en retrospectiva cambiaría para también encajonar. Lo que a mí no me gustan los nombres obvios, es decir, lo más natural hubiera sido podcast de medios o media conversations, que eso hay mucho. Y es que te voy a contar el objetivo máximo, digamos, de Storybaker es poder desarrollar verdaderamente un concepto de cafetería donde la gente pudiera aprender a crear grandes historias, que fuera también un taller. Si lo quieres ver así, semejante al péndulo, pero mucho más avanzado en términos de decir, a ver, aquí vas sí a consumir un pastel o un café, pero en el mantel vas a estar viendo cómo se estructura la portada del New York Times, o vas a poder rentar un espacio de media hora para poder platicar conmigo o con Sofía o con quien forme parte de la red de Storybaker y demás. Entonces, digamos que de inicio surge con la idea de en algún momento convertirse en una cafetería y donde idealmente yo, digamos, tengo del lado de una puerta la posibilidad de convivir con gente y de construir toda esta experiencia, y hacia adentro de esa puerta la posibilidad de yo poder escribir, crear y hacer lo que yo quiera. Siempre he pensado que lo que busco es tener esos dos mundos, la socialización, el intercambio de puntos de vista, el poder alimentarme de lo que otros piensan, y por el otro lado el yo tener un rincón tranquilo, para decirlo de manera literaria, en la que puedo hacer lo que yo quiera, en la que puedo escribir, en la que puedo hacer un podcast o 3 podcasts, que es lo que hago hoy en día, y pues sobre todo atiende a un deseo de libertad creativa. Entonces, el que cada una de las piezas que componen Storybaker esté vinculado a la cocina pasa precisamente por eso, por decir, a ver, la curaduría no es sino la elección de ingredientes para yo poderle decir a la gente qué es lo que creo que debe comer hoy, que es como los chefs cuando te desarrollan su menú de 7 tiempos o de 5 tiempos o de 3 tiempos y demás. Los ingredientes no son otra cosa que los elementos que yo tengo en mi alacena mental o en la alacena digital para poder decir, esto es lo que quiero accionar, esto es lo que quiero contar hoy en día. Y al final, la presentación o el empaquetamiento te diría que todavía no está donde quiero, porque quiero invertir mucho más en diseñadores, mucho más en la estructura que consolide este pyme del que hablo, que ya es una pyme a final de cuentas, ya es un pequeño y mediano medio Storybaker, pero todavía lo quiero llevar a mucho más allá, tanto Storybaker como mi marca personal, que somos casi lo mismo, pero no somos exactamente lo mismo. Es decir, hay gente detrás de Storybaker, no estoy ya solo yo. Perfecto. Hablando de narrativa auténtica, creo que el empaquetado de Storybaker le hace total honor a esa parte. Y bueno, contabas que quieres todavía llegar a otro punto para que tú digas esto, bueno, igual no está terminado, porque cuando somos creadores nuestra obra nunca está terminada, pero ¿qué es lo que sigue para Maca? Mira, lo que sigue para mí, primero ya estoy próximo a publicar mi primer libro, que es un libro crítico, como a veces lo soy, sobre la industria. Espero ya publicarlo en las próximas 2 semanas, que va directamente de una radiografía sobre por qué los medios de comunicación en realidad estaban enfermos desde antes de la pandemia. Es decir, los medios ya vivían su propia pandemia y no necesariamente lo habíamos querido ver, que también, ojo, no es que
yo diga, qué culpables somos, porque es muy sencillo hablar cuando ya pasó el tiempo. Y la realidad es que los medios nos fuimos equivocando porque fuimos tomando las circunstancias como venían y asumiendo que ese era el camino, en vez de nosotros decir, este es el que queremos que sea el camino y vamos a ser capaces de soportar estos obstáculos para poderlo mantener. Tristemente, entramos a un modo supervivencia y el modo supervivencia es peligroso porque puedes vivir, pero ya no de la manera en la que tú quisieras vivir. Y me parece que lo que hoy estamos buscando cambiar, quienes estamos en la industria de la creación de contenidos y más desde la industria de medios de comunicación, no se trata de sobrevivir, se trata de poder vivir como nosotros queremos vivir y de poder crear como nosotros queremos crear, no lo que dictan las circunstancias, que ese punto es el medular. El siguiente es la experimentación en Twitch. Yo estoy con todas las ganas de convertirme en un streamer constante. Las mañanas ya las tengo ocupadas para escribir, entonces seguramente será en las noches cuando me ponga a streamear en Twitch. Y lo que quiero es pasar del periodismo deportivo al especialista de medios de comunicación que continuará a una amplitud. Esa amplitud sería estar pudiendo hablar de información general, de lo que me gusta, que son los grandes negocios, los emprendimientos, de pronto sí la política. Entonces quiero ver si puedo convertirme también en un referente en términos de información general, no como el reportero especializado que va a tener esa información, pero sí como alguien que es capaz de contextualizar, porque como tú dices, confío mucho en mi capacidad para tomar conceptos, desglosarlos y transmitírselos a una audiencia, que en ese sentido es donde me siento muy cómodo en términos de poder compartir el modo en que estructuro las cosas. Por ejemplo, para mi newsletter tengo una metodología a la que yo llamo el juicio, es decir, yo hago un newsletter en el que muchas veces intento posicionar una idea que yo tengo, que a veces incluye un término como pyme, pequeños y medianos medios y demás. Entonces, en el armado de ese newsletter, lo que yo digo es, ok, tengo este tema, pienso en un potencial jurado que son los lectores. A ese jurado yo le tengo que armar un caso para que diga, esta persona tiene razón. Entonces, a partir de la búsqueda por conquistar al jurado, decido cuáles son los elementos que quiero incluir en mi newsletter. Incluso pienso en qué podría debilitar eso que yo estoy diciendo para darle respuesta ahí mismo, de modo que el veredicto esté muy encaminado desde el cómo yo lo construyo. Y hay gente que al momento de intentar establecer este tipo de cosas no lo consigue porque no contempla que debe entregar todos los elementos para que sea contundente lo que está diciendo y que entonces sea difícil de rebatir. Ese es el método que yo uso para que mis ideas logren penetrar, digamos, en una audiencia y que la audiencia diga, claro, como Maca lo dijo, claro. Entonces es posicionar, convencer, ojo, que no es manipular, es simple y sencillamente elegir qué es lo que abona a mi narrativa, que como creadores de contenido eso es importante. Es muy bueno compartir, es muy bueno platicar con una u otra persona, pero debemos también encargarnos de tener nuestros propios puntos de vista para entonces poder trascender más allá de platiqué con esta persona, con esta otra y me dijeron esto. Perfecto, entonces todas tus creaciones pasan por un juicio, un sistema que tú ya creaste y que le da el check de que sí está creado por Maca, por Mauricio Cabrera. Maca, te quiero invitar al hat-trick final. ¿En qué consiste este hat-trick final? Son 3 preguntas y que me contestes en un enunciado, en la primera palabra que se te venga a la mente sin mucha premeditación. ¿Sale? Vale. Va. ¿A qué le tienes miedo? A fracasar. Ok. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro y por qué? Al futuro, porque me termina generando mucha intriga hacia dónde vamos. El pasado, a final de cuentas, ya lo viví y me interesaría mucho poder tener la oportunidad de explorar, por ejemplo, qué ocurre en el 2070 y de quedarme ahí para poder decir, claro, con esta experiencia que tenía en el 2021, ¿qué puedo hacer en el 2070? ¿Qué tan obsoleto soy o no pudiendo vivir? Entonces, sin duda que iría al futuro. Buenísimo. Y la tercera, en tu experiencia, ¿cómo se crea una vida que disfrutes todos los días? Mira, me parece que es sobre todo reconociendo que la vida no puede estar compuesta solo de éxitos. Y cuando tú entiendes eso, cuando tú tienes la capacidad de
asumir los fracasos que has tenido en la vida, te haces una persona mucho más equilibrada, mucho menos soberbia, y a partir de eso tú puedes encaminar todo. Me parece que el punto medular es no permitir que las circunstancias te guíen, sino tú tener un propósito a pesar de las circunstancias, que a veces serán favorables para ti, pero muchas veces no, muchas veces te terminarán llevando hacia otro lugar. Y el punto medular es, en medio de tanta distracción, en medio de tanta tentación allá afuera, poder decidir qué es lo que nosotros como personas queremos hacer, porque las aplicaciones están buscando atraerte hacia lo que ellos piensan. Tus propios amigos, claro, son un gran soporte, pero también están buscando llevarte hacia lo que ellos consumen o hacia lo que ellos quieren o piensan. Tener un juicio muy particular y una vida decidida muy particular es quizás el verdadero desafío de las personas hoy en día. Antes era complejo poder elegir, porque muchas personas no tenían alternativas. Hoy tenemos un exceso de alternativas. Lo más difícil es escoger nuestro camino y tener la humildad para decir, en este espacio sí quiero estar, en este espacio quisiera estar, pero posiblemente no es para lo que mejor soy, que se vale, pero hay que reconocerlo. O en definitiva, en este espacio no me interesa estar para nada y se vale más allá de que sea un camino. Es decir, ¿podríamos ser famosos por estar bailando en TikTok? La respuesta es posiblemente sí. ¿Nos interesa? Ahí es donde verdaderamente debe estar nuestro foco. ¿Qué sí nos interesa y qué no? Valorar tanto el sí como el no, porque muchas veces estamos habituados a pensar que la filosofía positiva es decir a todo que sí, cuando ante tanta invitación lo que debemos es ser muy rigoristas con el sí, para entonces decir que no a la mayoría de las cosas. Y lo de siempre, lo que siempre he aplicado en marketing, menos es más. Si somos capaces de decir esto es lo que hacemos, vamos a poder encontrar y construir una vida que disfrutemos. Me encantaron tus respuestas. Muchísimas gracias, Maca. Para terminar, nada más agradecerte por este espacio, por estos 31 minutos que estuvimos platicando. Sorprendente. Me dejas con muchísimo valor, muchísimo para pensar, mucho aprendizaje. Para finalizar, ¿dónde te pueden encontrar las personas? ¿Dónde te pueden contactar? Mira, me pueden encontrar en todas mis redes, en las de Storybaker como Storybaker todo junto _Storybaker_, y en las mías como @Macafood. En LinkedIn, que es uno de los lugares donde más activo estoy como Mauricio Cabrera, ahí me pueden encontrar, o bien suscribiéndose a mi newsletter, que claramente es una manera de poder entender cómo pienso los contenidos, cómo pienso el comercio, cómo pienso el marketing. Entonces ahí se pueden suscribir en storybaker.co, así sin M, storybaker.co. Y bueno, pues feliz de poder coincidir con tu audiencia en cualquier espacio que sea, y contigo cuando quieras. Será un gusto volver a platicar, que se nos va muy rápido el tiempo. Muchísimas gracias. Definitivamente vuela el tiempo, ojalá volvamos a coincidir. Y bueno, estamos en contacto y muchísimas gracias, Maca. No, gracias a ti, Sofi. Felicidades por esta y todas las iniciativas que haces. Muchas gracias por quedarte conmigo en este episodio. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, calificar y dejarme una reseña. Y felicidades por estar en el camino de convertirte en tu mejor versión. Por favor, comparte este episodio por todos lados. Así me ayudas a llevar este podcast a más personas que podrán apagar el piloto automático de sus vidas. Recuerda que me encuentras en Instagram como Soy Impermanente, donde la conversación durante la semana continúa. ¡Hasta la próxima!